Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. En un momento, entonces empezamos. Bueno, entonces inicio la grabación. Ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a las personas que están viendo el video. Entonces, la clase de hoy es terminar un poco los conceptos y la materia que habíamos visto y ver cuáles ejercicios nos hace falta. Pero primero quería hablarles un poquito, dame un segundo, hablarles un poquito de ¿cómo es que se llama? Mm, De lo que sería la actividad especial, que es el segundo proyecto del grupo. Ok, este fue el documento que les pasé por el WhatsApp y se lo subí también al Tec Digital para que lo tengan presente. La idea es construir una estructura, ¿verdad? Ahí yo escogí la tensegridad más que todo porque está compuesta de hilos y algunas paletas, ¿verdad? Que es como la forma más sencilla de hacerlo, ¿ok? Igual esa la pueden hacer de diferentes materiales, no es necesario que sean paletas, lo pueden hacer también por ejemplo, cartón, la pueden hacer de tablitas de madera o lo que sea. Entonces, también se pueden ir ahí y vamos a ver, son cuatro personas, van y se compran dos helados cada uno y ahí ya tienen lo que tienen para trabajar. ¿Ok? En esta, recuerden, ahí les puse esta fecha, el 29 de noviembre. No sé qué les parece esa fecha, compañeros, compañeras. Me parece que es como lo más alejado que podría dejárselos para que para que me dé tiempo de revisarlo y hacer todas las cosas. El 29 sería después, si no me equivoco, el miércoles se hace el examen, entonces sería el sábado de esa semana. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, la idea es hacer una figura rígida, que aquí yo les puse ¿cómo es que se llama? Que aquí yo les puse varias estructuras que se podrían hacer, ¿ok? Lo más sencillo es agarrar cuatro paletas y con esas cuatro paletas hacer dos triángulos y uno que se unan entre sí. Y eso, vamos para ver un poquito, quedaría una estructura más o menos como esta, ¿ok? La idea, aquí yo ya revisé todos los enlaces y todos están funcionando bien. Entonces ustedes van aquí y van viendo este enlace y aquí les van diciendo todas las formas que tienen para ir haciendo. ¿Ok? No voy a poner ese video más allá de 3 segundos para evitar, ¿verdad? Los videos que vamos a ver hoy, mejor detengo la grabación para evitar cualquier cosa que quieran bajarme el video en YouTube o algo así. Entonces, para que ahí les quede. La idea es que les quede una estructura como esta. Y ahora sí, para explicarles bien, yo quiero que ustedes en esa estructura agarren y, por ejemplo, acá esto va a tener un hilo acá, un hilo acá, un hilo por acá
y van a tener un hilo acá que une estas dos partes. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes analicen, básicamente sería este cuerpo que está encima. ¿Cuáles son las fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo? Entonces, van a hacer un diagrama de cuerpo libre indicando, bueno, aquí tenemos una fuerza de una tensión que va para arriba, aquí este tiene otra tensión que va para arriba y aquí este va a tener otra tensión que va para arriba y aquí otra tensión que va para arriba. Entonces, todas esas cuerdas son las que sostienen la estructura o lo que sea. ¿Estamos? Ahí ustedes ven un poco, eso es lo que quiero, que ustedes vean cómo serían esas estructuras y cómo serían esas cosas para que lo tengan ahí en cuenta. Ahora bien, ustedes saben que, por ejemplo, yo le puedo poner diferentes ejes de rotación. Un eje puede ser este eje que está acá. Entonces, la dirección del torque iba sobre el eje, entonces yo voy a decir, bueno, aquí tenemos un torque, ¿ok? Y eso me permite saber si esto está girando así, en ese sentido, o si está girando más bien en ese otro sentido. Entonces, si esa estructura gira así o gira del otro lado. ¿Ok? Eso es un poco lo que quiero que analicen sobre ese eje, que lo analicen también sobre este otro eje. Entonces, si la estructura está girando hacia allá o si está girando en sentido contrario, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Sí, profe. Sí, ok, excelente. Entonces, eso es un poco lo que quiero que hagan. Y ahí, entonces, que le tomen ahí algunas fotografías y tal y como lo estoy haciendo en este momento, que ustedes generen, ya que ustedes saquen las flechas y saquen las cosas para indicarme hacia dónde va cada una de esas cosas. ¿Ok? Entonces ahí dice, redacta un documento haciendo el procedimiento, tome las fotografías, después realice el esquema con cada una de las fuerzas, ¿ok? El esquema lo pueden hacer sobre la fotografía porque va a ser un poco más sencillo. Y aquí vienen algunas preguntas, cómo la estructura se mantiene una encima de la otra, explicarlo. Después hacer un análisis de fuerzas y torques en la estructura, ¿verdad? Después, si podemos cambiar algunas de las cuerdas por una masa, ¿qué pasaría en esos casos? ¿Se mantiene la estructura? ¿Se sigue manteniendo? ¿O básicamente ya se cayó? ¿Cuáles cuerdas podríamos cortar? ¿Cuáles no? Etcétera. Después los lugares más vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el segundo trabajo. No sé qué les parece ese proyectito. Si hay alguna duda, pregunta, compañeros, compañeras. No. Ok. Entonces, ahí nada más para que lo tengan presente. Bueno, vamos entonces a continuar un poco donde nos habíamos quedado la vez pasada. La vez pasada me parece que ya habíamos visto energía cinética de rotación y el movimiento combinado, ¿cierto?
habíamos hecho un pequeño ejercicio en el cual mandábamos una esfera girando. Entonces, ¿cuál es la energía cinética total? Que sería la suma de la energía cinética de rotación más la energía cinética de traslación de los cuerpos. Y me parece que con ustedes yo llegué hasta ahí. ¿O me equivoco? Compañeros, compañeras. Sí, Sí, habíamos llegado más o menos por ahí. ok, perfecto. Igual yo les había dicho que el concepto de radio de giro prefería no trabajarlo con ustedes ahí para evitar confundirlos. ¿Ok? Entonces, voy a empezar a explicarles un poco este concepto de radio de giro. Me gustó como lo hice con el grupo que acabo de pasar, entonces se los voy a explicar algo similar. Veámoslo, se puede ver con cualquier figura, pero trabajemos nuevamente con la varilla, con una varilla que sea una varilla uniforme, ¿ok? Que fue la que habíamos calculado el momento de inercia ahí. Entonces, esa varilla uniforme, le voy a poner aquí el eje de rotación y esa varilla entonces puede estar rotando en un sentido o en el sentido contrario. Eso no importa. Ok, habíamos calculado que el momento de inercia de esa varilla era la masa de la varilla por la longitud del cuadrado entre 12. ¿Ok? Este es el momento de inercia para esa varilla girando sobre ese eje. ¿Ok? Entonces, esto de radio de giro, básicamente lo que estamos haciendo es conceptualmente, estamos haciendo que nuestra varilla la vamos a sustituir por una partícula puntual. ¿Ok? Entonces, por acá vamos a tener una partícula puntual que tiene la misma masa que toda la varilla, pero esta va a estar girando a una distancia que a esa distancia le vamos a llamar K. Entonces, conceptualmente, esta varilla yo la puedo observar como una masa puntual que está girando, pero a una distancia que es equivalente a esta distancia que estamos hablando acá. Entonces, esa K se le llama el radio de giro de esa partícula puntual que sustituye la figura original. ¿Ok? ¿Y eso con qué fin? Bueno, con el fin de simplificar la forma de obtener el momento de inercia. Porque ahora el momento de inercia yo lo puedo obtener simplemente multiplicando la masa por el radio de giro al cuadrado. Listo. Entonces no me interesa qué está girando. Si conozco el radio de giro, simplemente al elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la masa, así estaríamos obteniendo el momento de inercia del cuerpo. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Entonces significa que para este caso en particular, K cuadrado, o sea, el radio de giro, sería lo que mide la longitud de la varilla elevado al cuadrado dividido entre 12. Entonces, eso
esa sería la distancia a la cual debería estar rotando mi cuerpo, debería estar rotando la partícula puntual para que tenga la misma inercia que la varilla y sean equivalentes. ¿Entendieron qué es el radio de giro, compañeros, compañeras? ¿O no? Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, ¿y eso entonces para qué nos sirve? Bueno, eso nos sirve porque si tenemos ahí, bueno, antes de decirles para qué nos sirve, es importante que tengan en cuenta que vamos a tener un radio de giro diferente para cada eje de rotación. Y eso nos sirve, por ejemplo, si tenemos una figura ahí que no sea uniforme, sea una figura extraña, y nosotros la ponemos a girar sobre un eje de rotación. ¿Ok? Entonces, si yo les doy aquí cuánto vale el radio de giro, sin importar la figura, yo puedo encontrar el momento de inercia simplemente como la masa por el radio de giro al cuadrado. Ojo, ese radio de giro no es igual al radio del cuerpo. ¿Ok? Entonces ahí nada más para que lo tengan presente. Y ese sería el concepto de radio de giro que nos hacía falta por ver. No sé si tienen alguna pregunta, compañeros, compañeras. Pero yo tengo una. Entonces, Ajá. en el caso digamos, si una figura rota en tres ejes, habría que sacar un radio de giro para cada eje. ¿Es así? Sí, digamos, el asunto es que todas las figuras solo van a rotar en un eje en cada momento en específico. No pueden rotar de tres maneras diferentes a la vez. Ah, ok. Entonces, digamos, solo habría por así decirlo, un radio de giro al Ajá, analizar la figura. correcto. Porque véalo aquí. Por ejemplo, aquí, si yo lo pongo a rotar así, si lo pongo a rotar así, vean que aquí tengo el radio de giro, el eje de rotación. ¿Me sigue? Ah, ok. Sí, entonces el eje de rotación no estaría así, ni tampoco estaría así, sino sería aquí la combinación de cómo estaría rotando eso sobre ese cuerpo. Sí. Ok, ok. Pero digamos, en ese caso, si la figura está inclinada, Ujú. habría que analizar, digamos, la distancia por componentes o solo analizar la distancia total del radio. Si se le da el radio de giro, no hay que analizar nada. Nada más se sabe que el momento de inercia es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Punto. Ah, Por eso es lo importante del radio de giro, para figuras que no sean regulares. Ujú. Ok. Bueno, entonces, ahí espero que les haya quedado claro qué es el radio de giro. Y ahora sí, vamos ya a terminar. En 5 minutos terminamos la materia. ¿Ok? Y hacemos un ejercicio, que me gustaría hacer un ejercicio un poco, repetir un poquillo el ejercicio de la clase anterior. ¿Ok?
Bueno, entonces vamos a ver lo que sería el momento angular de un cuerpo o la cantidad de movimiento que tenga un cuerpo. Sí, eso sería un poco lo único que nos falta por ver y ya relacionarlo con lo que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que hace un rato, cuando estábamos viendo colisiones, habíamos visto el concepto de momento lineal o la cantidad de movimiento o momentum de un cuerpo? Y ese se definía como la masa que tiene el cuerpo multiplicado por su velocidad. ¿Ok? Ese es el momento que tiene el cuerpo. Sí, entonces, el momento angular del cuerpo es la cantidad de movimiento que tiene el cuerpo cuando gira. ¿Ok? Entonces, eso se puede ver o se puede analizar un poco, digamos, con bolas de billar. Por ejemplo, ustedes han visto que qué pasa si ustedes tienen aquí la bola de billar y lo golpean aquí, abajo del centro, en línea recta. Si lo golpean así, también ocurre un poco, pero ahí se van a llevar el paño. El asunto es, ¿qué pasa si yo le pego el golpe aquí? Si le aplico una fuerza acá. Entonces, esa fuerza que le estamos aplicando por debajo, básicamente va a hacer que genere un torque en este sentido. ¿Ok? Por eso, cuando viene esta bola de billar, golpea la otra, lo que hace es seguir en ese sentido y devolverse. Entonces, si usted tiene una bola de billar acá y la golpea acá, cuando viene y choca con la otra, esa se devuelve. ¿Me siguen? Y eso se debe a la cantidad de movimiento que tiene el cuerpo. Igual, ¿qué pasa si ustedes la golpean más bien por arriba? Por arriba lo que están generando es un momento en este sentido. Entonces, la bola va a seguir a la primer bola, a la otra bola que ustedes golpeen. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, bro. Sí. Entonces, esa cantidad de momento o esa cantidad de movimiento que tiene el cuerpo es lo que se llama el momento angular o momentum angular. Ahora, ese momentum angular siempre va a ser perpendicular al plano sobre el cual está girando el cuerpo. En otras palabras, como yo les había dicho antes, ese momento angular va a ir en la misma dirección de la velocidad angular que tenga el cuerpo. ¿Y cómo se calcula? Como el radio producto cruz la velocidad. Perdón, el radio producto cruz el momento que existe o el momento lineal que tiene la partícula. En otras palabras, radio producto cruz masa por velocidad. ¿Vamos bien? Pero recuerden que esa velocidad tangencial del cuerpo yo la puedo ver como la velocidad angular multiplicada por el radio. ¿Ok? Entonces, vean ustedes
que el momento angular yo también lo puedo calcular de otra manera, que en este caso sería, como estamos, radio por omega, yo lo podría ver como la masa por r al cuadrado por la velocidad angular. Y como el momento tiene la misma dirección del vector velocidad angular, entonces se puede escribir de esta manera. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda al respecto? Compañeros, compañeras. ¿Qué pasa si yo aquí en lugar de tener una partícula girando, yo tengo varias partículas girando? ¿Ok? Entonces esta sería masa 1, esta sería masa 2, esta masa 3 y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar ahí? El momento total va a ser entonces la suma de los momentos. O sea, masa 1 por el radio 1 al cuadrado por la velocidad angular. Más masa 2 masa 2 por el radio 2 al cuadrado por la velocidad angular. Más todas las que haya. Sí, pero ¿qué sucede con la velocidad angular de todos los cuerpos? Compañeros, compañeras, ¿qué sucede con esa velocidad angular? Sería constante. Ajá, entonces la podemos sacar a factor común. ¿Y qué nos quedaría entonces? Si la sacamos a factor común, nos quedaría entonces, Cristian. Sería omega por m1 r1 al cuadrado más m2 r2 cuadrado y así sucesivamente. Ajá, pero ese m1 r1 cuadrado más m2 r2 cuadrado y así sucesivamente, ¿qué es? Eso es la inercia del cuerpo. Entonces, el momento angular yo lo podría ver como la inercia multiplicada por la velocidad angular. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Pero sería la inercia total o la inercia de cada uno de los cuerpos. No, la inercia total del sistema o Ah, del ok. cuerpo que esté girando. Entonces, el momento angular yo lo puedo ver como la inercia por la velocidad angular o simplemente el momento se puede ver como el producto cruz entre el radio y el momento lineal. ¿Me siguen,
Compañeros, compañeras. Entonces, si lo vemos así, si este objeto está moviéndose en sentido horario, podemos seguirlo. Y ahí tendríamos entonces la dirección del momento angular del cuerpo. ¿Ok? Entonces, vamos acá un momento. Y ahora sí. ¿Está claro esto entonces? ¿O esa cantidad de movimiento? Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si esa cantidad de movimiento cambia con el tiempo o no? Entonces vamos a sacar la derivada del momento angular con respecto al tiempo. ¿Ok? Y para eso nos va a dar dos cosas diferentes. Una es cuando lo calculamos como el producto cruz entre R y P y otra es cuando lo calculamos como I por omega. Entonces vamos a ver qué sucede en cada una de las dos formas. Si lo calculamos como R cruz P, ¿qué pasa con R en este caso? Para una partícula que está girando. ¿Cómo es ese radio? Constante. Entonces lo único que se deriva sería P. Entonces esa derivada va a ser igual a R producto cruz, el cambio del momento con respecto al tiempo. Pero ¿quién es este cambio del momento con respecto al tiempo? ¿Cómo se le llamaba el cambio de momento con respecto al tiempo? Según habíamos visto, cuando vimos las leyes de Newton. El cambio de momento con respecto al tiempo se le llama fuerza. ¿Se acuerdan de la segunda ley de Newton? Compañeros, compañeras. Entonces, esa sería la fuerza neta que se está aplicando sobre el cuerpo. ¿Vamos bien o hay alguna duda? Compañeros, compañeras. Ujú. Y este producto cruz entre el radio de giro y la fuerza, ¿cómo se llama? Sería torque. Correcto. Entonces, ese es el torque neto. Entonces, si yo cambio, si tengo un cambio en el momento angular con respecto al tiempo, ahí estamos obteniendo un torque neto. O el torque es el que hace que el momento angular cambie en el tiempo.
¿Vamos bien? Ahora, ¿qué pasa si usamos la fórmula de abajo? Si cambiamos el momento angular con respecto al tiempo, el momento de inercia, por lo general, ¿cómo permanece? Constante. Entonces me va a quedar y por el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Y cómo se llama el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo? Compañeros, compañeras, ¿están por ahí? Sería aceleración angular. Correcto. Entonces sería I por alfa. Pero, o sea, si por un lado me da el torque y por el otro lado me está dando el momento de inercia por la aceleración angular, ¿por qué me da dos expresiones? Simplemente porque esas dos expresiones son equivalentes. Eso quiere decir que si yo tengo un torque o el torque, que ahora sí se los puedo decir, la definición correcta del torque, el torque no es el que cambia o el que hace girar un cuerpo. En realidad, el torque, un torque que se le aplique a un cuerpo, lo que hace es acelerarlo angularmente. Entonces, un torque aplicado acelera angularmente un cuerpo. Eso quiere decir que hace que vaya o más rápido su velocidad angular o que vaya esa velocidad angular cada vez más lenta. Y eso es lo que es un torque en realidad. Como ven, no estaba tan perdida la definición que les di, pero no es una definición precisa. ¿Está claro? ¿O hay dudas? Compañeros, compañeras. Ahí veo que solo Cristian está participando. ¿Qué pasó con los demás? ¿Están por ahí cerca? ¿O no están entendiendo nada? ¿O todo lo entendieron bien? ¿O cómo vamos con esto? Yo, profe, lo estoy tratando de ir procesando, pero yo creo que sí voy entendiendo. Yo ahí más o ¿Sí? menos, profe. ¿A dónde, Eduardo? ¿A dónde se quedó, está quedando botado? No, en general digo que ahí más o menos. Más o menos. Ok. Sí, sí, pero pregunten, porque básicamente hasta aquí termina la materia. Esto sería ya ahora sí todo el curso de física 1. ¿Ok? Entonces, esta suma de torques, vean ustedes que esta fórmula se ve muy, muy, muy parecida a la fórmula que nosotros habíamos hecho de la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí lo que estamos viendo son fuerzas como tal y esta lo que estamos viendo son torques. Pero la estructura general van a ser
iguales. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el momento que en el movimiento lineal el que ofrece la resistencia es la masa, mientras que en el momento angular el que ofrece la resistencia es la inercia. Después, cuando yo estoy acelerando un cuerpo linealmente, tengo una aceleración, pero cuando se está acelerando circularmente, entonces lo que tenemos es una aceleración angular. ¿Ok? Entonces esas son un poco las diferencias que tenemos entre estos dos conceptos. Y es algo que es importante tomarlo en cuenta. ¿Vamos bien? Entonces, ahorita lo que quiero hacer es, quiero que veamos unos videos. Ahorita les pongo cuáles son los videos que voy a ver para explicarlos y para que logren ver eso y analicemos ciertas cosas. Primero, ¿qué pasa si no tengo ningún torque neto sobre un cuerpo? Ok. Si no tengo ningún torque neto sobre un cuerpo, la aceleración angular se hace cero. ¿Y eso qué implica? Entonces que el cuerpo va a girar a una velocidad constante. A menos, claro está, que si tengo un torque igual a cero, eso implica que el momento angular del cuerpo debe ser constante. O sea, el momento angular no debe variar. Y si el momento angular es constante, podemos decir que si yo en un cuerpo cambio el momento de inercia, entonces la velocidad angular puede variar. O sea, si yo aumento el momento de inercia y y el momento angular es constante, ¿qué debe pasar con la velocidad angular? Debe disminuir. ¿Ok? Y eso se los voy a explicar ahorita un poco en los siguientes videos que vamos a ver. Entonces, voy a ir por acá. Aquí nada más. Ajá. Ok. Entonces, ay, no sé por qué abrí ese. Vamos a ir primero con este video de acá. Ajá. Entonces, este es el que vamos a analizar. Vamos a analizar ese video. Vamos a analizar este de plataforma giratoria, que aquí este video nos explica o logramos ver bien a qué me refiero yo con eso del momento angular y la conservación del momento angular. Y vamos a ver uno de los capítulos bueno, una parte de uno de los capítulos de Los Simpson para entender bien ese momento angular. Entonces, bueno, voy a pausar la grabación. Dame un segundito. Voy a detener la grabación y vamos a analizar un poco estos videos. ¿Ok? Entonces, ok, ahora vuelvo a grabar y básicamente, sí, hay nada más para decirles que sí, lo que está sucediendo ahí básicamente es lo de la conservación del momento angular. para que, para que entiendan un poco este último tema. Y como les dije entonces, el torque no es la capacidad para hacer girar algo, sino el torque va a ser la capacidad
para acelerar o es el causante de que algo que está girando acelere o ya sea aumentando su velocidad angular o deteniéndose. Por eso, si algo se mueve a una velocidad angular constante, significa que el torque neto sobre ese cuerpo va a ser igual a cero. Y ese sería un poco el asunto. Entonces, ahora sí, ahí con eso, oficialmente, entonces terminamos todo lo que sería los temas para el examen. Bueno, los temas de todo física uno. ¿Ok? Por eso les dije el jueves, entonces, ¿quieren que les dé libre para hacer algunas otras actividades? Ir un poco al festec y todo eso o no, compañeros. Ok. Bueno, y la otra semana, toda la semana lo que vamos a hacer son más ejercicios de clase y eso es lo que vamos a ir viendo. Ok. Para esta clase de hoy, quería que analizáramos un poco los torques y analizáramos las fuerzas para un cierto movimiento. Entonces, vamos a hacer este ejercicio y lo replicamos. ¿Qué les parece si lo replicamos en clase trabajándolos con energía? ¿Les suena? ¿te parece? Ok. Entonces, haríamos el mismo ejercicio la otra semana para ver eso. Ahorita yo quiero que analicemos primero cómo hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de esos cuerpos. Los voy a hacer sobre la figura, en este caso, porque de ahí para no tener, porque no tengo mucho espacio en la pantalla para hacer las ecuaciones y hacer todas esas cosas, sino simplemente hacer un diagrama de cuerpo libre. Voy a hacerlo sobre la figura por ese fin. ¿Ok? Y quiero que ustedes entiendan y vean un poco con este ejemplo cómo trabajar este tipo de cosas. Entonces, acá tenemos un cilindro uniforme de masa M y radio 2R descansando en una mesa horizontal. Se ata una cuerda mediante un yugo a un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que se pueda girar sobre el eje. La cuerda pasa por una polea con forma de disco de masa M y radio R que está montado en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa M se suspende del extremo libre del hilo y la cuerda no resbala en la polea, y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa. El sistema se libera del reposo y determina la magnitud de la aceleración del bloque. Eso es todo lo que nos pide. Entonces, este tipo de ejercicios, si les piden solo la aceleración, se puede hacer ya sea con trabajo y energía o se puede hacer también, bueno, por ley de conservación de la energía, o se puede hacer también por suma de fuerzas y suma de torques sobre los cuerpos. ¿Ok? Vamos a hacerlo primero por suma de fuerzas y suma de torques. Entonces, tenemos aquí el bloque. Y aquí vamos a aplicar entonces o vamos a generar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cuáles fuerzas se aplican sobre el bloque? Vayan diciéndome rápido para Peso, peso. Muy bien. tensión, Entonces, peso sería masa del bloque por gravedad. Tenemos una tensión hacia acá. Aquí hay una cosa importante que tengo que
aclararles, y es que pese a que esta sea una misma cuerda, en esta sección de acá vamos a tener una tensión uno y en esta otra sección vamos a tener una tensión 2. ¿Por qué? Porque si no, el torque aplicado sobre esa polea sería cero. Y si el torque es cero, significa que la polea no estaría girando. Ahorita lo vamos a observar un poco mejor. Por eso les dije que el momento de inercia sobre la polea es cero en la parte cuando estábamos viendo el segundo examen. Entonces aquí tenemos esta tensión sobre la polea y acá sobre esta polea vamos a tener una tensión 2. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza tenemos sobre la polea? Tenemos el peso de la polea. Entonces sería masa de la polea por gravedad. Ok, ahí se ve un poco raro, pero eso sería. Y tenemos acá una fuerza, que esta es la fuerza que estaría ejerciendo el pin sosteniendo la polea. ¿Ok? Y esas se le llama la fuerza de reacción. La fuerza de reacción en la polea. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y ahora, ¿cuáles serían las fuerzas sobre el cilindro? Aquí tenemos que ponerlas donde se están originando esas fuerzas. Entonces, ¿cuáles serían esas fuerzas? Acá tenemos que tener una fricción que es estática. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza tenemos? Ah, también tendríamos una tensión, ¿por recuerda? Ok, tenemos una tensión, tenemos el peso, entonces la tensión iría en esta dirección. Y a esta le llamamos tensión 2. ¿Qué otra fuerza? La normal. Muy bien, tenemos la normal. ¿Y hay alguna otra fuerza? Acá. No, esas serían todas las fuerzas que hay aplicadas. Pero también tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Acuérdense que en el diagrama yo no solo coloco lo que serían las fuerzas, sino también las aceleraciones que vamos a tener en los cuerpos. Entonces, en el caso de este bloque, vamos a tener una aceleración del bloque que va para abajo. ¿Ok? El cilindro va a tener una aceleración que va para la derecha y aquí también vamos a tener una aceleración angular, que es que es la que permite que el cilindro esté dando vueltas. ¿Vamos bien? ¿Y ahí cuál nos falta? Nos falta una aceleración angular que vamos a tener de la polea cuando esté dando vuelta. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a tener las condiciones para el movimiento del sistema. En este caso, noten ustedes
que si el cilindro se mueve hacia la derecha una cierta distancia, por ejemplo, 1 metro, ¿qué va a pasar con la caja? Compañeros, compañeras, ¿cuánto caería en la caja? Ujú, Por estar unidos los dos objetos por la misma cuerda, no recorrerían la misma distancia. correcto. Y si recorren la misma distancia, significa que las aceleraciones van a ser las mismas. En otras palabras, la aceleración del cilindro va a ser la misma aceleración que tiene el bloque. ¿Ok? Y esa, como la cuerda está pasando sobre la polea, vamos a decir entonces que la aceleración tangencial de la polea va a ser igual a la de ellos. Y a esto, a todas esas les voy a llamar simplemente A. ¿Vamos bien? Estas serían entonces las condiciones del movimiento. Y también tenemos otras condiciones, que para que gire sin que resbale, eso el antiguo coordinador le llamaba condiciones de rodadura. Entonces, la aceleración del cilindro debe ser igual a la aceleración angular del cilindro multiplicado por el radio del cilindro, que en este caso es 2R. ¿Me siguen? Entonces, estas condiciones de aceleración nos permite pasar de una a otra. Igualmente, la aceleración tangencial de la polea va a ser igual a ¿qué? A la aceleración angular de la polea multiplicado por el radio de la polea. ¿Y cuánto es el radio de la polea? R. ¿Ok? Y eso es entonces lo que nosotros tenemos que considerar. Ahora, una vez que eso lo tengamos, vamos a empezar a hacer suma de fuerzas y suma de torques. Sabemos, por ejemplo, que la suma de torques sobre un cuerpo va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y ojo acá, esos torques van a tener dirección y la aceleración angular también tiene dirección. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Por lo tanto, empecemos a hacer suma de fuerzas y suma de torques sobre cada uno de los cuerpos. Entonces, empezamos con el bloque. El bloque gira. Compañeros, compañeras. No, Entonces, no tiene torques. Nada más hacemos suma de fuerzas. ¿Cuáles fuerzas tenemos? Tenemos entonces que T1 menos el peso, que sería masa del bloque por gravedad, va a ser igual a menos masa del bloque por aceleración. ¿Ok? Y despejamos la tensión. Este que está restando, ¿a qué pasa al otro lado? Pasa a sumar. Y entonces nos quedaría que la tensión 1 es igual a la masa del bloque por gravedad menos masa del bloque por aceleración. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? ¿O está todo claro?
Ok, hagamos lo mismo para el cilindro. En el cilindro tenemos dos fuerzas, tenemos en X y tenemos en Y. Suma de fuerzas en Y nos queda que la normal menos la masa del cilindro por gravedad va a ser igual ¿a qué? A cero. En otras palabras, la normal va a ser igual a la masa del cilindro por gravedad. Si hacemos suma de fuerzas en Y. Ahora, suma de fuerzas en X, ¿cuáles serían? Nos queda entonces que tensión 2 menos fricción va a ser igual ¿a qué? A la masa del cilindro por aceleración. Y aquí podemos despejar la tensión 2 mandando esto al otro lado a sumar. ¿Dudas, preguntas o vamos bien hasta acá? Compañeros, compañeras. Se entiende, profe. Ok, excelente. Ahora, vea que también tenemos torques sobre el cilindro, entonces hagamos suma de torques. ¿Cuáles torques tendríamos? Empezamos. ¿Cuál es el torque debido a la tensión 2? ¿Cuál es el torque debido a la tensión 2? Cero. ¿Por qué cero? Porque aquí está el eje de rotación. Pasa por acá. Es Entonces, paralelo. no. Entonces, Vea que la tensión 2 sale desde el centro. cierto, cierto. Entonces el radio es cero. ¿Ok? ¿Cuál es el torque debido al peso? Cero también. Cero porque pas- está en el eje de rotación. ¿Cuál es el torque debido a la normal? Cero porque que el radio en este caso sería este, el radio es paralelo a la normal. ¿Lo ve? ¿Y cuál es el torque debido a la fricción? El torque debido a la fricción es negativo y sería menos la fricción por la distancia al eje. Y la distancia al eje sería el radio de la esfera, que en este caso es 2R. ¿Está claro? Y eso va a ser igual a menos el momento de inercia por la aceleración angular. ¿Por qué menos? Porque está girando en sentido horario. ¿Ok? ¿Y cuál es el momento de inercia del cilindro?
la masa del cilindro multiplicado por, R al cuadrado. y el radio es 2R entre 2. ¿Ok? Entonces, acá este negativo se me va con este negativo de acá. El 2R lo puedo simplificar. ¿Y qué nos queda entonces? Nos queda que 2R por alfa, ¿quién es? La aceleración del cilindro. Por lo tanto, la fricción tiene que valer lo mismo que la masa del cilindro por la aceleración del cilindro entre 2. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Dejé a alguien votado. Escuché a alguien que habló, pero no vi. Profe, ¿usted podría explicar eso de nuevo? Es que me perdí un poquillo. ¿A dónde? Cuando igualó el torque. La suma de torques es igual al momento de inercia por aceleración angular. ¿Jean-Paul? Ok, ok. Entonces, sumo todos los torques. De la tensión da cero, del peso da cero y de la normal da cero. El único que genera torque es la fricción. Entonces sería la fricción multiplicado, acuérdense que el torque es igual a R cruz F, donde R va a ser la distancia del eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza, que en este caso sería el radio. Y el radio es 2R. ¿Jean-Paul? Ah, listo, profe, ya entendí. Sí. Sí, sí. Y esto de acá, esta expresión de acá, esta es la inercia del Cilindro. cilindro. Ujú. Listo. Ok. Bueno, entonces de ahí despejamos y nos queda entonces que la fricción es igual a la masa del cilindro por aceleración entre 2. Ajá. Y ahora, si metemos esa fricción acá, ¿qué nos queda? Nos queda que la tensión sería masa del cilindro por aceleración entre 2 más masa del cilindro por aceleración. En otras palabras, 3 veces la masa del cilindro por aceleración entre 2. ¿Ok? ¿Está claro o hay dudas? Ujú. Ok. Ahora vamos con la polea. Con la polea hay varias cositas. Primero, si hago suma de fuerzas, lo que voy a encontrar es cuánto vale la fuerza de reacción, que esa la vamos a ver un poco más en otros ejercicios la otra semana en clase. Así que nada más me interesa sacar cuál es el torque. ¿Y cuál sería el torque en este caso para ese cilindro? De ahí, vamos calculándolo uno por uno. El torque debido al peso, cero. ¿Cuál es el torque debido a la fuerza de reacción? Compañeros, compañeras, cero. Eh, Ujú. ¿Cuál es el torque debido a la tensión uno? Ese torque va a ser
negativo. Entonces sería menos tensión 1 multiplicado por el radio o por la distancia al eje de rotación, que en este caso sería el radio. ¿Vamos bien? ¿Y cuál es el torque debido a la tensión 2? Ese va a ser positivo y sería tensión 2 por el radio. ¿Ok? Y esos serían los cuatro torques que tendríamos en la polea. ¿Dudas hasta acá? ¿O está claro? Ok. Antes nosotros decíamos que la tensión 1 y la tensión 2 eran iguales. ¿Por qué? Porque si sumamos esto nos da cero. Entonces estaríamos diciendo que la polea o no tiene aceleración o no tiene inercia. Y estábamos considerando que la polea no tenía inercia o no tenía masa o no la considerábamos. ¿Ok? Entonces, la suma de torques va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Pero como está girando en sentido horario, eso va a ser negativo. Entonces va a ser menos el momento de inercia de la polea, que sería masa de la polea por radio de la polea al cuadrado, entre 2. Ese es el momento de inercia de la polea, multiplicado por la aceleración angular de la polea. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras. ¿Ok? Y vean ustedes que puedo sacar un radio a factor común y se me cancela con uno de estos. ¿Y qué pasa si yo multiplico el radio por la aceleración angular de la polea? Compañeros, compañeras. Eso es la aceleración tangencial de la polea. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Ok. Seguimos. ¿Quién es la tensión 1? La tensión 1 es esto de acá. Y todas las masas son iguales. Entonces, me queda que menos masa por gravedad más masa por aceleración, eso sería la tensión 1. ¿Y quién es la tensión 2? La tensión 2 sería 3 veces la masa por aceleración entre 2. Ojo que acá nos están diciendo que todas las masas son iguales y por eso se puede hacer así. Ahora, esta masa por aceleración que está restando, la voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces me va a quedar masa por aceleración entre 2. Y eso va a ser igual a cero. Pero, esto lo voy a hacer simplemente para hacerlo más rápido. Esta mg que está restando pasa a sumar al otro lado. ¿Me siguen? Entonces me va a quedar que 3 medios más un medio son 4 medios. O sea, 2 más uno, 3. Entonces 3m por A va a ser igual a m por G. Entonces se va la masa con la masa
y el 3 pasa al otro lado a dividir. Entonces, ¿cuánto es la aceleración del bloque? La aceleración del bloque sería entonces la aceleración, la gravedad entre 3. ¿Está claro? ¿O perdí a alguien en el camino? Compañeros, compañeras. Ujú. ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Qué dicen? Ya que ya estamos sobre tiempo. Entonces, por eso quería que viéramos eso un poquito. ¿Ok? Y así es como se tienen que utilizar tanto los torques como las fuerzas ahora para resolver diferentes sistemas. En este caso. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay preguntas, ¿ok? Si no hay preguntas, entonces ahí voy dejando un poco la clase hasta acá, voy a detener la grabación y me despido de los que están viendo el video.